Cordial saludo. Les doy una bienvenida a la primera clase del curso. Corresponde a la unidad 1, es sobre fundamentos de salud ocupacional, en la cual veremos el sistema general de riesgos profesionales y algunas definiciones importantes. No olviden ingresar a la plataforma, a participar en los foros y enviar las actividades en las fechas establecidas. A continuación veremos unas diapositivas sobre el tema. Iniciemos con algunos conceptos básicos importantes. El primero es precisamente la definición de salud ocupacional, la cual a partir de la Ley 1562 del 2012 se denomina seguridad y salud en el trabajo, donde la definen como la disciplina que procura la prevención de accidentes y enfermedades ocasionadas por las condiciones de trabajo, al igual que la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Se producen 250 millones de accidentes laborales cada año en todo el mundo, y 3.000 personas mueren cada día por causas relacionadas con el trabajo. Ante este preocupante panorama, se observa la íntima relación del trabajo y el medio ambiente laboral con la salud del trabajador. Para comprender la importancia de esta relación, debemos primero definir los tres términos. Salud se define como el estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Trabajo es el proceso por el cual el hombre se apropia de la naturaleza para transformar sus materiales en elementos útiles a la vida. Y ambiente laboral es el conjunto de condiciones que rodean al trabajador y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. Se puede concluir que estos tres factores están estrechamente relacionados, teniendo en cuenta que para realizar un trabajo el hombre necesita salud y la exposición a un ambiente de trabajo inadecuado afectará la salud del trabajador y por ende su productividad, es decir, su trabajo. En cuanto al ambiente laboral, podemos decir que existen condiciones directas en el ambiente laboral que pueden afectar la salud del trabajador, como la presencia de contaminantes en el medio o condiciones asociadas a la organización del trabajo, como pueden ser la carga laboral, la jornada laboral prolongada, las horas extras, que con el tiempo de exposición terminan deteriorando la salud del trabajador y por ende su fuerza de trabajo. También se encuentran condiciones indirectas en el ambiente laboral que pueden afectar la salud del trabajador, como los bajos ingresos, los cuales se traducen en una dieta insuficiente, en una vivienda inadecuada, carencia de recreación, aumento de conflictos y agresiones en el seno familiar, disminución de oportunidades de acceso a la educación, cuya consecuencia es que el trabajador esté más predispuesto a padecer enfermedades y accidentes laborales. Podemos deducir que estas condiciones indirectas no solo afectan al trabajador, sino que también se verán reflejadas en su grupo familiar. En correlación con el tema que estamos hablando, es pertinente mencionar que el director general de la OIT, en su Memoria General de junio de 1999, ha priorizado actividades tendientes a promover el trabajo decente, proponiendo que el trabajo decente es aquel trabajo que satisface las aspiraciones fundamentales del individuo, no solo en cuanto a ingresos, sino también en cuanto a seguridad para él y para su familia, sin discriminación ni imposiciones vejatorias, y que da un trato igual a la mujer y al hombre. Otras definiciones que debemos tener en cuenta para abordar el tema del Sistema General de Riesgos Laborales que nos rige en Colombia son: accidente de trabajo. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También se considera accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, es accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador, o el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, siempre y cuando el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. También es accidente de trabajo el que se produzca durante las actividades recreativas, deportivas o culturales, si se está actuando en representación del empleador o la empresa. Por otro lado, enfermedad laboral es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ya teniendo estos conceptos claros,
podemos pasar a revisar el Sistema General de Riesgos Laborales. En Colombia se determinó la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales mediante el Decreto 1295 de 1994 y en el año 2012 fue modificado mediante la Ley 1562. El Sistema General de Riesgos Laborales es definido como el conjunto de entidades públicas y privadas, las normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales están definidos en el Decreto 1295 de 1994 y son básicamente 4. Primero, establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora. Segundo, fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Otra es reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional. Y el otro objetivo es fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgo ocupacionales. El Sistema General de Riesgos Laborales está conformado por los trabajadores, los empleadores, las administradoras de riesgos laborales y los entes de vigilancia y control. Los trabajadores deben cumplir con las normas, los reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Deben procurar el cuidado integral de su salud y asistir a los programas de promoción y prevención adelantados por la administradora de riesgos laborales. Los empleadores, por su parte, están encargados del pago de la cotización, deben programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional y su financiación, además de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y el ambiente de trabajo. Una nueva obligación adicionada por la Ley 1562 del 2012 es facilitar espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores y para adelantar los programas de promoción y prevención a cargo de la administradora de riesgos laborales. Las ARL o administradoras de riesgos laborales, quienes además de la afiliación a los trabajadores, el pago de las prestaciones económicas que se generan como consecuencia de accidentes y enfermedades laborales, la atención médica en caso de que los trabajadores se accidenten o enfermen por causas del trabajo, también deben desarrollar programas de promoción y prevención para el control de los riesgos laborales en las empresas afiliadas. Y por último, las entidades de vigilancia y control, como son el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia Nacional de Salud. Las cotizaciones al sistema las deberán efectuar los empleadores de acuerdo a la clase de riesgo y teniendo en cuenta la tabla de cotizaciones mínimas y máximas contempladas en el decreto 1772 de 1994. Este mismo decreto establece que las cotizaciones al sistema se determinan de acuerdo con 3 características. Una es la actividad económica del empleador, establecida en el decreto 1607 del 2002, conocida como la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Otra es el índice de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculado según la metodología general definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y por último, el cumplimiento de las políticas y la ejecución de los programas sobre salud ocupacional determinados por la entidad administradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliado el empleador. En cuanto a la afiliación al sistema, la Ley 1562 del 2012 en su artículo 2 modificó lo establecido respecto a los afiliados, quedando así. Estableció que en forma obligatoria se deben afiliar los trabajadores dependientes vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos. Las personas vinculadas a través de un contrato formal con prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas. También las cooperativas y precooperativas de trabajo asociados son responsables, conforme a la ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados.
Los pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes vinculados mediante contrato de trabajo deben también ser afiliados al sistema. Los estudiantes de instituciones educativas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios e involucra un riesgo ocupacional. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. En este caso, el pago de la afiliación será por cuenta de los contratantes. En forma voluntaria, la ley establece que se pueden afiliar los trabajadores independientes y los informales. Podrán cotizar al sistema de riesgos laborales siempre y cuando coticen también al régimen contributivo en salud y se establecerá el valor de la cotización según el tipo de riesgo laboral al que está expuesta esta población. En cuanto a las prestaciones que establece el Sistema General de Riesgos Laborales, se encuentran las prestaciones asistenciales y las económicas. Los servicios de salud que requiera el afiliado como consecuencia de un accidente o una enfermedad laboral estarán a cargo de la ARL y se deben prestar a través de la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador, para lo cual las ARL deben tener convenios con las EPS. En este caso, el trabajador tendrá derecho a la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis, órtesis, rehabilitaciones físicas y profesionales y los gastos de traslado que sean necesarios para la prestación de estos servicios. Y en cuanto a las prestaciones económicas, todo trabajador afiliado al sistema que sufra un accidente o enfermedad laboral y como consecuencia de ello se incapacite, invalide o muera, tiene derecho a que se le reconozcan por parte de la ARL las prestaciones contempladas en la Ley 776 del 2002, las cuales son incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. Este tema requiere una revisión más amplia, por lo cual será profundizado en un podcast.